bullicioso lugar, semblantes alegres. ¡Vayámonos! No podemos. ¿Por qué? ¿Esperamos a Godot? ¿Estás seguro de que era aquí? ¿Qué? ¿Dónde hay que esperar? Dijo delante del árbol. ¿Acaso ves algún otro árbol? No. ¿Y no será más bien un arbolito? Un arbusto. ¿Un arbolito? Un ar... ¿Qué insinúas? Que nos hemos equivocado de lugar. Ya debería estar aquí. Nos aseguró que vendría. ¿Y si no viene? Pues volveremos mañana. Y pasado mañana. Quizá. Y así sucesivamente. Es decir, Hasta que venga. eres implacable. Ya vinimos ayer. Ah, no. En eso te equivocas. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos ayer? Sí. Hombre, pues yo creo que ayer está claro que hicimos lo mismo que hoy. Es que para sembrar dudas eres único, ¿eh? Creo que estuvimos aquí. ¿El lugar te resulta familiar? Yo no he dicho eso. Entonces, Eso no importa. sin embargo, este árbol Arbolito. y esta turba. ¿Y estás seguro de que era esta noche? ¿Qué? ¿Cuándo debíamos esperarle? ¿Dijo el sábado? Creo. Después del trabajo. Debía apuntarlo. ¿O dijo el jueves? ¿O qué sábado? ¿O el lunes? Ce n'est pas possible. ¿Qué es que sé? Se me arde. ¡Oh, la, la! ¿Qué podemos hacer? Pues si ayer por la noche se molestó para nada, puedes muy bien suponer que hoy no va a venir. Pero dices que ayer noche vinimos. Puedo equivocarme. Callemos un momento. ¿Quieres? Bien. Bien. Gogo. Gogo. ¡Gogo! Dormía. ¿Por qué nunca me dejas dormir? Me sentía solo. Tuve un sueño. ¡No me lo cuentes! Soñaba. ¡Que no me lo cuentes! Te basta con eso, ¿no, Didi? No eres nada amable. ¿A quién quieres que cuente mis pesadillas más íntimas? Sino a ti. Uy, que sigan siendo muy íntimas. De sobra sabes que no las soporto. A veces me pregunto si no sería mejor que nos separásemos. No irías muy lejos. Es cierto, ese sería un grave inconveniente, ¿verdad, Didi? ¿A que sería un grave inconveniente? ¿Didi? En vista de la belleza del lugar, la bondad de los viajeros. ¡No es cierto, Didi! Calma. 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 Los ingleses dicen calm. Son gente calm. ¿Conoces la historia del inglés en un burdel? Sí. Cuéntamela. Y basta. Un inglés en estado de ebrio fue a un burdel. Y la dueña le dijo si quería una rubia, una morena o una pelirroja. Continúa. Basta. Prefiero dormir y tener ese mismo sueño que tú soñabas, aunque fuera una pesadilla. Cuéntamelo, a ver. Uy. Ay, quita, basta. Pero qué horror. Bueno, vale. Durmamos y soñemos algo más dulce. Mientras esperamos a Godot. ¿A quién? A Godot. Ah, sí, sí. A Godot.